Señor Jesús, pido tu permiso para compartir tu palabra. Limpia estos labios de barro, Señor, y que tu palabra llegue donde esté la necesidad, comenzando por este servidor. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Negro camino donde yo anduve perdido. Segunda parte de ¿Sabía Satanás que el Señor Jesús era el Hijo de Dios? La primera parte usted la puede buscar, ya está en YouTube. Estaré compartiéndola también en audio. Y al escuchar la primera parte, puede comprender también la segunda parte. Continuamos. Los seres humanos a menudo ven sus mentiras como buenas, sus mentiras como agradables y aparentemente correctas. Proverbios 14:11. Cuando en realidad son trampas que han sellado la perdición eterna de millones a lo largo de la historia. Sin embargo, a pesar de sus planes y todos sus esfuerzos, el destino de Satanás está irrevocablemente sellado. Pasará la eternidad en el lago de fuego. Apocalipsis 20:10. Viene la pregunta: ¿sabía Satanás que el Señor Jesús era el Hijo de Dios? ¿Qué son los demonios según la Biblia? Los demonios son ángeles malvados, caídos, que siguen a Satanás, pues ya no pertenecen a Dios. Cuando Satanás fue expulsado del cielo, los demonios cayeron con él en lugar de permanecer en su lugar como ministros del bien de Dios. El mal se encontró en ellos. Ezequiel 28:15. Una descripción de la caída de Satanás y sus demonios se puede encontrar en Apocalipsis 12:9, que dice: así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo, o Satanás, y que engaña al mundo entero, junto con sus ángeles, fue arrojado a la tierra. Apocalipsis 12:4 podría indicarnos que 1/3 de los millones de los ángeles cayó con Satanás. Pero esto está explícitamente establecido cuando sabemos que unos fueron reservados al infierno por su ferocidad al destruir la tierra y dejarla vacía, y otros están dominando el principado del aire, influyendo pérfidamente en los gobiernos humanos, andando por lugares tenebrosos y secos en la tierra, posesionando a los humanos y vagando por la tierra a ver qué mal y perdición hacen. El pecado de los ángeles también se menciona en Judas 1:6-7. Debido a que el versículo 7 compara los pecados de los ángeles con los pecados de Sodoma y Gomorra, es decir, van contra la voluntad divina y establecen la injusticia como contrariedad u oposición fuerte al bien. Este pasaje puede interpretarse como una referencia a aquellos demonios que corrompieron la tierra y se involucraron en actividades de dominio cruel, posesionando a los Nefilim, gigantes que nacieron antes y después de los hijos de Dios, es decir, los descendientes de Set se mezclaron con las hijas de los hombres. Génesis 6:1-4, Hechos 17:26. Estos seres humanos gigantes, junto con hombres que realizaron hazañas humanas asombrosas, y las escrituras llama valientes en la antigüedad, alcanzando renombre entre los seres humanos, siendo personajes que fomentaron la crueldad y el dominio perverso, sometiendo a los otros humanos y cometiendo actos abominables contra los animales y fieras.
¿Cuál es el propósito de los demonios? Nos preguntamos. Así como los ángeles de Dios son enviados para alabarlo y ayudar a los creyentes, Satanás y sus demonios están empeñados en mancillar el nombre de Dios en la tierra y en la destrucción y el engaño de todos aquellos que le aman y le sirven. Primera de Pedro 5:8, 2 de Corintios 4:11, 14:15. La Biblia llama a los demonios espíritus malignos e inmundos. Mateo 10:1, Marcos 1:27, y los identifica como ángeles de Satanás en controversia con los ángeles de Dios. Apocalipsis 12:1, Apocalipsis 12:9. Satanás y sus demonios también atacan a los cristianos. 2 de Corintios 12:7-1, Primera de Pedro 5:8, y luchan contra los santos ángeles. Apocalipsis 12:4-9. Los santos ángeles son seres espirituales que algunas veces pueden tomar forma física. 2 de Corintios 11:14-15. Mientras que los demonios asumen formas espirituales deformadas, sin rostro, y humanas grotescas o de animales. Los demonios son poderosos y la Biblia indica que cualquier ser humano que juega con ellos está entrando en territorio ignorado, desconocido y peligroso. Segunda de Pedro 2:10-12, Hechos 19:13-16, Colosenses 2:18. Sin embargo, aunque los demonios o ángeles caídos sean enemigos de Dios y la humanidad, son enemigos derrotados. Satanás puede ser el príncipe de este mundo, pero mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Efesios 2:2, Primera de Juan 4:4. La Biblia no contiene completa información sobre la rebelión de Satanás y los ángeles que lo siguieron, pero a partir de los versículos que tenemos, puede obtenerse un cuadro en general del tema sobre Lucero, quien fue el más elevado de las huestes angelicales. Ezequiel 28, 12-18, quien decidió intentar tomar el trono de Dios y convertirse en Dios mismo. Isaías 14, 12-14. Comúnmente se entiende también de Apocalipsis 12:4 que un tercio de los ángeles del número de millones apoyó a Lucero y lo siguió cuando él cayó. Dios ofrece en su palabra escrita la explicación de por qué ocurrió esto. Fueron engañados. Sabemos también en otra parte de la escritura que Dios se refiere a los ángeles que no cayeron como sus ángeles escogidos. Primera Timoteo 5:21. Al igual que la humanidad, se descubre que los ángeles fueron creados con libre elección, con una naturaleza espiritual santa que amaba a Dios y buscaban seguirlo con voluntad y amor, sin imposición, mientras que los ángeles caídos dieron crédito a las ofertas, negocios, posiciones y poder prometidos con engaño por Lucero, que, cuando tuvieron la oportunidad de manifestar su rebelión, se alzaron contra los otros ángeles, creando confusión y revuelta, pisoteando la soberanía y adoración al Dios verdadero. Sabemos que Dios permitió la manera de sublevación y alboroto realizado en el cielo para demostrar su justicia y poder. Solo podemos asumir que, en su sabiduría infinita, Él consideró que era la mejor manera. Génesis 1:2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Salmos 18:7-15. La tierra fue conmovida y tembló.
Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Estimado oyente, la Biblia deja en claro que Dios no forzó a los ángeles caídos para que no cayeran, porque no puede tentar a nadie al mal, y él mismo no es tentado al mal. Santiago 1:13, por lo que debe asumirse que los demonios cayeron porque ya estaba en su naturaleza hacerlo. Cuando se halló en ellos necedad y maldad, y cuando se les dio la oportunidad de rebelarse contra Dios, hicieron lo que deseaban hacer. Algunos han preguntado de esta manera incorrecta: ¿por qué entonces Dios, en su omnisciencia, creó seres con la tendencia a caer y rebelarse contra Él de esta manera? Es sencillo. En Dios no hay tinieblas. Él habita en luz inaccesible. No existe ni existió nunca concordia entre la luz y las tinieblas en el misterio de su voluntad. Dios no creó seres espirituales imperfectos o ignorantes de su voluntad, pues estos estarían a su servicio cerca y rodeados de su gloria. Tendrían que ser santos como su Señor, conocerían su gloria, poder y justicia. Además, solo Dios es perfecto en su sabiduría y en sus caminos. No hay otro como Él, pues Él no es un ser creado, pero Él creó a los seres espirituales llamados mensajeros o ángeles, irreprochables, impecables, completos. Los ángeles caídos fueron engañados por un mismo ser espiritual creado que dejó de ser perfecto. El día que fue creado Lucero, se dijo de este que era el sello de la perfección, hasta que se halló en este ser espiritual creado la necedad, la malicia y la perversidad. Dios todo lo sabe, es omnisciente, y todo lo puede, es omnipotente o todopoderoso. Por tanto, en el misterio de su voluntad se reunieron todas las cosas en la determinación eterna que Dios hizo en el Mesías, para ser realizada en el cumplimiento de los tiempos. El determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios determinó la reconciliación de todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, hasta que el último enemigo de Dios y su justicia fuera vencido para siempre. Así, la sabiduría y el poder de Dios son la evidencia que Dios puede manifestar su gracia y amor para con la creación y los hombres. En cambio, los ángeles caídos no tuvieron asomo de socorro, porque ellos sabían que Dios es uno y tiemblan ante su justicia, y a sabiendas de su fatal destino, la muerte eterna en un lago de fuego para siempre. Ellos conocen que Dios es fuego consumidor
y que en él no hay ninguna maldad. De nuevo, la Biblia nos dice las razones de Dios para hacer lo que hizo, condenando el pecado y al instigador y originador del pecado, a Satanás y sus ángeles. La paga del pecado es la muerte. Sabemos también que los seres humanos eligieron rebelarse contra Dios por engaño del tentador, del que un día engañó a millones de criaturas celestiales y ahora engaña a millones de seres humanos, convirtiéndolos en hijos de ira. A menos que Dios intervenga y cree un nuevo corazón en ellos, no hay posibilidad de salvación para aquellos hijos de desobediencia que no quieren rendir su vida al Señor de toda misericordia y consolación. Ezequiel 36:26, Juan 3:3, Efesios 2:8, 9. Es desconcertante desde el punto de vista humano finito cuando consideramos que Dios sabía de antemano estas cosas y las permitió y toleró. Como dice el salmista, el camino de Dios es perfecto. Salmo 18:30. Dios no cometió ningún error al permitir que los ángeles como criaturas espirituales pecaran. Génesis 4:6-7. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. De hecho, la concepción de elección individual de obediencia es parte de su plan perfecto. Quizás la mejor manera de entender por qué Dios permitió que los ángeles pecaran es recordar que su gloria, justicia y poder no dependen de sus criaturas, sino de la profundidad de su sabiduría. Isaías 40:13-14. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O quién le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Isaías 55:8-9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Romanos 11:32-35. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Por qué entonces? Viene la pregunta. Si el diablo sabía que Cristo había salido de Dios, ¿tentó al Señor Jesús en el desierto? En el episodio de la tentación en el desierto, el diablo tienta al Señor Jesús como el Hijo de Dios, cuando le dijo: si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4:3. Y un poco más adelante dice: si eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está. Mateo 4:6. En otros pasajes de la Sagrada Escritura hace, por boca de las personas poseídas, afirmaciones categóricas. ¿Por qué te preocupas por mí, Jesús, Hijo del Altísimo? Lucas 8:28. Tú eres el Hijo de Dios. Marcos 3:11.
sé quién eres, el Santo de Dios. Marcos 1:24. Satanás tentó a Cristo por la misma razón con que tentó al primer hombre, para establecerse completamente como rey en la tierra, pues ya era el príncipe del aire y de las tinieblas. Era un usurpador que había arrebatado al primer hombre el señorío sobre la creación. Lucas 4, 5, 6. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Surge la pregunta: ¿cuál es el significado exacto de mencionar el diablo el título Hijo de Dios cuando le tentó? Como explican las Escrituras, el diablo tenía conocimiento de la naturaleza divina de Cristo y no solo intuición de una naturaleza sobrehumana, cuya sujeción como hombre a Dios no le era desconocida tampoco. Génesis 3, 14, 15, Lucas 2, 8, 21. Los hechos externos fueron sin duda una confirmación que el cumplimiento profético estaba en marcha y que el Salvador del mundo había llegado. Podemos observar con los hechos exteriores y los sucesos que pasaron en Judea, deducir con gran probabilidad la verdad del misterio de Dios. Dios está visitando a su pueblo. La penetración de su malicia no le hace descubrir los indicios manifiestos de la verdad, pero sabe que ha llegado la hora de las tinieblas. Lucas 22, 53. Por otra parte, su espíritu orgulloso, arrogante, soberbio, está siempre inclinado a rechazar los misterios del reino de los cielos, de donde se debe concluir que se rebelan incluso contra esta evidencia y se ven obligados a aferrarse a todo lo que pueda oscurecerla. Apliquemos ahora estos principios al caso propuesto. Tentó al Señor Jesús para verificar que Él era en verdad el Mesías, el ungido de Dios. La voz del Padre ya se había escuchado en el bautismo del Señor Jesús en el Jordán. Este es mi Hijo amado. Mateo 3:17, Lucas 3:22, segunda de Pedro 1:17. Para empezar, estas palabras realmente vinieron de Dios. Luego, ellas tenían el sentido y significado de manifestación no adoptiva. Es decir, Cristo no fue adoptado por Dios, sino engendrado por Dios, y por tanto había salido de Dios. Así, la fórmula utilizada por Satanás durante la tentación del Salvador no revelaba una vacilación, sino la misma táctica que había empleado con la mujer cuando le dijo: ¿con que Dios os ha dicho? De la misma manera empleó la frase: si eres hijo de Dios. Aquí podemos comprobar que el diablo no tenía razones para dudar que el Señor Jesús fuera el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. No podría tener duda alguna, ni la disposición natural para saber si era o no era el Hijo de Dios. Lo condujo a llevarlo a formular por sí mismo la frase:
si eres. Probó a Cristo para saber si cedía a la tentación de usar su poder, instigado por su malignidad. Lo impulsaba más suponer que podía hacer caer al heredero de todas las cosas que la certeza de ver que el Hijo de Dios aprendía la obediencia y cumplía toda justicia. No esperó el resultado victorioso de Cristo, que asumió ser tentado para socorrernos a nosotros en el momento de la tentación. Lucas 4:13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Sin embargo, a medida que el Señor Jesús avanzaba en su vida pública, las señales se multiplicaban, dando testimonio del carácter trascendental de ser el Hijo de Dios. Estos signos no pudieron escapar a la sagacidad del demonio. Así, en diversas ocasiones en que se ve obligado a confesar una verdad impuesta a su espíritu, lo hace con más convicción que en el momento de la tentación en el desierto. Le dice al Señor Jesús: yo sé quién eres, el Santo de Dios. Marcos 1:24. Es más, lo llama sin vacilación aparente Hijo de Dios o Hijo del Altísimo. Algunos escudriñadores de la Escritura interpretan que el diablo le dio este título por adulación. Sin embargo, aunque sea ostentoso o exagerado creer que lo hizo con toda sinceridad, aunque fuera en contra de su voluntad, Dios permitió que hasta el demonio mostrase desesperación ante el hombre Jesucristo, hombre que hablaba verdad. Aunque haya confesado que Cristo es el Santo de Dios, no hay plena persuasión en ese testimonio, pues solamente quiere entorpecer el ministerio público de Cristo, haciendo creer que es un simple exorcista vagabundo. En efecto, la sagacidad de los demonios no representa una declaración elogiosa grande para comprender la fuerza de los argumentos a favor de la divinidad del Salvador, pero sí es grande su malignidad para detectar si existen objeciones de parte del Señor y Maestro, y dada su disposición rebelde y contradictora, es decir, a no dejarse reprender, es concebible que tratan solamente de oponerse, engañar, perturbar y mortificar hasta el final. Ahora, tristemente, hay millones de voluntades que difieren de las de Dios entre la raza humana y entre las legiones demoníacas que siguieron y siguen la rebelión de Satanás. Apocalipsis 12:2-4. Sin embargo, la palabra de Dios dice que vendrá un día de restauración completa. La maldición traída sobre la humanidad caída y la tierra misma será deshecha, y la única voluntad en la creación será la de Dios otra vez. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Apocalipsis 22:3-5. Satanás algún día será echado eternamente a su lugar en el lago de fuego, y todos los que lo siguen también. Apocalipsis 20:15.
Pongamos nuestra fe y confianza en Cristo para que podamos evitar los engaños de Satanás y escapar de su fatal destino, pues su poder engañoso no puede negar que Dios sea uno y tiemble ante esto. Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Bendiciones para todos. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Gracias, mi eterno y soberano Dios, por haberme dado permiso de compartir este hermoso tema. Bendito eres tú por los siglos de los siglos. Tú llevarás esta palabra a todos los que deseen más entender tus grandes misterios. Bendito eres tú por los siglos de los siglos.